Hola, somos de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina. La cátedra es Medicina basada en evidencias. Los integrantes que conformamos son Brigitte Barahona, Rudy Núñez y Angélica Urquiza. El tema a tratar es sobre las infecciones de transmisión sexual. Somos del cuarto año, paralelo C. Como introducción tenemos que las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se propagan principalmente de persona a persona a través de contactos sexuales. Hay más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes transmisibles por vía sexual, algunos en particular el VIH y los treponemas causantes de sífilis. También se pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto, así como a través de las transfusiones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. Esta información es sacada de la fuente revista Intramed con el título de Infecciones de transmisión sexual. De acuerdo a la definición de infecciones de transmisión sexual, son un conjunto de enfermedades infecciosas agrupadas por tener en común la misma vía de transmisión de persona a persona a través de relaciones sexuales. De acuerdo a la definición y en nuestra epidemiología que abarca gran porcentaje de vaginosis bacteriana, se le ha definido a la vaginosis bacteriana que es una forma común de vaginitis que se caracteriza por un cambio en la flora bacteriana vaginal. El pH está elevado y es frecuente entre las mujeres de edad reproductiva. Se asocia con múltiples infecciones de transmisión sexual como las infecciones por clamidia, la gonorrea, los virus del herpes y la inmunodeficiencia humana, la tricomoniasis que intervienen en el desarrollo de la enfermedad pélvica inflamatoria. Fuente Intramed, revista Intramed. Aquí mostramos la clasificación del CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, cuyos códigos muestran la clasificación de las enfermedades de transmisión sexual, cuya fuente salió del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a la epidemiología, la OMS estimó la ocurrencia de 333 millones de infecciones de transmisión sexual a nivel mundial, de ellas 36 millones en América Latina y el Caribe. Las más frecuentes en la actualidad son vaginosis bacteriana, herpes genital, clamidiasis, blenorregia, tricomoniasis, candidiasis, infecciones por virus del papiloma humano, hepatitis B y sífilis. En esta tabla podemos ver la prevalencia de infecciones genitales y transmisión sexual, cuyo porcentaje de prevalencia de la infección de transmisión sexual tenemos un 18.0%. El intervalo de confianza del 95 al 95% que equivale al 15.0 y 21.4. Estadísticamente hablando, estos valores se encuentran menor a 1, que quiere decir que hay significancia, pero se le considera como un factor protector. Refiriéndonos a la vaginosis bacteriana, tenemos un porcentaje de 14.0 y un intervalo de confianza del 11.3 y 17.1, que de igual manera hay significancia y se le considera como un factor protector, como les había dicho. Esta información se tiene como fuente la revista Archivo Médico de Camagüey de la revista Cielo, Cuba. En esta tabla se resume el cuadro sindromológico de las enfermedades de transmisión sexual comunes con sus patologías y el agente etiológico. Tenemos como síndrome clínico del descargo uretral, tenemos las patologías asociadas a la uretritis y la epididimitis, la uretritis con agente etiológico de la Neisseria gonorrhoeae y la epididimitis, la Chlamydophila trachomatis, Mycoplasma genitalum, Ureaplasma urealyticum y otros. La descarga, como síndrome clínico de descarga vaginal, tenemos la cervicitis mucopurulenta, cuyo agente etiológico tenemos la Neisseria gonorrhoeae, la vulvovaginitis con la Chlamydophila trachomatis, vaginosis bacteriana, tenemos la Candida albicans, Trichomonas vaginalis, bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana, que en este caso se encuentra en alto porcentaje la Gardnerella vaginalis.
El dolor abdominal bajo, tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria aguda, cuyo agente etiológico es la Neisseria gonorrhoeae, Clamidofila trachomatis y otros. En las lesiones ulcerativas genitales, como conocemos, tenemos el herpes, virus del herpes simples tipo 1 y tipo 2, que es su agente etiológico, la sífilis con agente etiológico del treponema pallidum, el chancroide Haemophilus ducreyi y el linfogranuloma venéreo con la Clamidofila trachomatis. Y las lesiones vegetantes genitales, tenemos el condiloma acuminado, cuyo agente etiológico está el virus del papiloma humano, el condiloma planosifilítico, el treponema pallidum y el molusco contagioso, el poxvirus. Esta tabla se la obtuvo como fuente de la revista chilena de infectología, la revista Cielo. En la figura superior se muestra el total de casos notificados según el diagnóstico en Chile, podemos evidenciar claramente que se encuentra en gran porcentaje el condiloma, seguido de la sífilis y la vaginosis en este país. En el gráfico inferior podemos ver el total de casos notificados según el diagnóstico y sexo, en donde las mujeres predominan, y tanto hombres como mujeres predominan con el condiloma y la vaginosis, seguida de la vaginosis y la sífilis. Esta tabla nos indica la edad de los consultantes por ITS o infecciones de transmisión sexual de acuerdo a los grupos de edad, teniendo así que de acuerdo al sexo masculino se encuentra un porcentaje de 13.0, que es el mayor porcentaje, entre la edad de 25 a 34 años de edad, y las mujeres un porcentaje de 14.8 en la edad de 20 a 24 años. Esta figura nos indica la incidencia de infecciones de transmisión sexual y número de casos y tasas por 100.000 habitantes en España, que las enfermedades de transmisión sexual en este país con alta tasa tenemos las infecciones gonocócicas seguidas de las tasas de casos de sífilis. Como fuente tenemos la enfermedad de declaración obligatoria en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el Centro Nacional de Epidemiología. En Ecuador, mediante el estudio a través de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias Médicas, se obtuvo datos como que el 30.5% de pacientes tienen vaginitis, el 20% vaginosis y el 49.5% no es con un dato negativo. La distribución por edad tenemos que en un alto porcentaje se encuentra un 42.2% en la edad de 18 a 24. Esto quiere decir que el 87.7% de los pacientes se encuentran entre edades de 18 a 38 años. Este cuadro nos indica el origen de las infecciones, mostrándonos así que la infección de origen bacteriano predomina con un porcentaje de 39%, seguido de la infección mixta hongos-bacterias un 20% y la infección mixta bacteria-bacterias en un 19.3%. En esta tabla vemos los resultados de prevalencias e intervalos de confianza al 95% de los agentes etiológicos, predominando así tenemos la Gardnerella vaginalis, que esta es la causa etiológica común de la vaginosis bacteriana, que contiene una prevalencia de 25,60% y un intervalo de confianza superior de 22,10% y 29,40%. Esto quiere decir que hay significancia, pero se considera como un factor protector.
cuadro nos indica la prevalencia de vaginosis bacteriana en relación con factores demográficos. En cuanto a la edad, como alta porcentaje se encuentra en la edad de 20 a 27 años y seguido de una edad de 36 a 43 años. En cuanto a la edad de 28 a 35 años, se encuentra un valor de P que es menor a 0,05. Esto quiere decir que es significante y que este resultado se acepta, porque tiene menos probabilidad de error. Y en cuanto a los métodos anticonceptivos, el de alto porcentaje tiene el 36.8 vasectomía, 32.5 de prevalencia salpingoclasia y el 26.7 hormonal. En el embarazo, de acuerdo al no, tenemos un valor P menor a 0,05, que es significativo y se acepta el resultado. Si es significativo y tenemos un odds ratio de 0,7% y un intervalo de confianza de 0,48 y 1,01, vemos que es significativo, pero también se le considera como un factor de riesgo. En cuanto a la clínica, aquí tenemos los principales signos y síntomas con una significancia estadística de P igual a menos 0.05, lo que quiere decir que es significativo, ya que la probabilidad del error es muy bajo, por lo tanto es aceptable. Como pueden observar aquí, el flujo amarillo tiene un odds ratio de 1,22, un intervalo de confianza de 0.42 en el inferior y 3.50 superior, con un valor de P de 0.36. El flujo blanquecino tiene un odds ratio de 0.92 con un intervalo de confianza de 0.34 y inferior y superior de 2.50 con un valor de P de 0.44. El flujo hemorrágico es indefinido. El olor fétido del flujo tiene un odds ratio de 1.22 y un intervalo de confianza inferior de 0.42 y superior de 3.50 con un valor de P de 0.36. En cuanto al prurito, tenemos un odds ratio de 1.61 con un intervalo de confianza de 0.59 inferior y superior de 4.38 con un valor de P de 0.17. En cuanto a la hinchazón vaginal, tenemos un odds ratio de 2.22 y un intervalo de confianza inferior de 0.44 y superior de 11 con un valor de P de 0.26. En cuanto a la dispareunia, tenemos un odds ratio de 1.12 con un intervalo de confianza de 0.31 y 4 con un valor de P de 0.56. Como pueden observar, el odds ratio es mayor a 1, por lo tanto es significativo, constituyéndose en un factor de riesgo. En cuanto al intervalo de confianza, como pueden observar, en todos los signos y síntomas, el valor inferior es menos de 1 y el superior es mayor a 1, por lo tanto es no significativo. Esta información fue obtenida de la revista Infection de Bogotá. Aquí podemos observar otra tabla donde se encuentran también los signos y síntomas de la vaginitis bacterial con un intervalo de confianza del 95%, en la cual podemos observar que la descarga usual en la vaginal tiene un odds ratio de 1.12, el cual es significativo, constituyéndose en un valor de riesgo, en un factor de riesgo. Su intervalo de confianza es de 0.75 inferior y superior de 1.67 con un valor de P de 0.5. En cuanto al ardor y el picor, tenemos un odds ratio de 1.25. En cuanto al dolor abdominal bajo, tenemos un odds ratio de 1.17. A la descarga usual tiene un odds ratio de 1.15. Y en cuanto al flujo maloliento, tiene un odds ratio de 4.25. Como pueden observar aquí también el odds ratio es mayor a 1, lo que quiere decir que constituye un factor de riesgo. Esta información fue obtenida del Bulletin of the World Health Organization de la revista de Ginebra. Aquí en esta tabla se puede observar los principales factores de riesgo asociados a las ITS. Entre ellos tenemos contactos sexuales conocidos con personas con ITS,
Actividad sexual en menores de 25 años. Raza afroamericana. Más de 2 compañeros sexuales en los últimos 12 meses. Nuevo compañero sexual. No uso de anticonceptivo de barrera. Uso de sustancias alcohólicas o drogas. Haber tenido ITS previamente. Sexo comercial. En cuanto a la infección por sífilis, sus principales factores de riesgo son hombres que tienen sexo con hombres, sexo comercial, edad mayor a 30 años. En cuanto a la clamidia, trachomatis y a la Neisseria gonorrea, tenemos que sus factores de riesgo son ser menor de 25 años, previas infecciones de gonorrea, otras ITS, nuevos o múltiples compañeros sexuales, inconsistente uso del condón, sexo comercial, uso de drogas. Esta información fue obtenida de la revista Guía Práctica basada en el manejo sindrómico de las ITS. En cuanto a la prevalencia, según la revista ginecológica y de obstetricia de Bogotá, tenemos que la Gardnerella vaginalis ocupa el primer lugar con un 16,7%, seguida de la vaginitis por Candida albicans en un 14%. Posteriormente tenemos a la vaginitis por Trichomona vaginalis en un 2%, la vaginitis por Escherichia coli en un 10% y la vaginitis mixta en un 3,3%. Esta investigación fue obtenida en mujeres, en una muestra de 150 mujeres. Asimismo, podemos observar en este gráfico la prevalencia de vaginitis y vaginosis bacteriana en Perú. Esta información fue obtenida de la revista médica Panasia. Como pueden observar en el pastel, la Trichomona vaginalis representa el 27%, la Gardnerella el 13% y la Cándida el 49%. En lo referente al diagnóstico tenemos en la revista ginecológica de obstetricia en México del año 2013, en el diagnóstico de vaginitis y vaginosis mediante hibridación con sondas de ADN, los siguientes resultados. Tenemos lo que es la tinción de Gram con una sensibilidad del 89,6% y una especificidad del 99,9%. Un cultivo micológico con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94,7%. Y un examen en fresco, quien obtuvo una sensibilidad del 100%, una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo igual del 100% y un valor predictivo positivo, un valor predictivo negativo de un 100%, lo que quiere decir que el examen en fresco tuvo una mayor sensibilidad y especificidad, al igual que un valor predictivo positivo que el valor predictivo negativo, teniendo que la sensibilidad va a detectar a personas enfermas y la especificidad detecta a personas verdaderamente sanas. Dentro de la revista chilena de infectología, en el año 2010 se diagnosticó vaginosis bacteriana en un consultorio de planificación familiar de la región metropolitana de Chile, donde se analizaron los parámetros clínicos de AMSEL para el diagnóstico, como tenemos el AMSEL con una sensibilidad del 62,1% y una especificidad del 92,3%, el flujo alterado en un 41,4% y una especificidad del 90,8%, el pH vaginal de un 72,4% y una especificidad del 64,6%, la presencia de aminas en un 58,1% y una especificidad del 87,7%. La presencia de Clue cells, una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%, tomando en consideración que la presencia de estas células tuvieron una mayor eficacia en lo que se refiere al diagnóstico. El tratamiento. Igualmente fue tomado de la revista ginecológica y obstetra en México del 2013. Se evaluó lo que es la eficacia clínica de fluconazol, tinidazol y clindamicina versus el fluconazol, el tinidazol y acitromicina en el tratamiento de infecciones cérvico-vaginales mixtas. Las variables demográficas tomadas fueron edad, peso y talla, donde al grupo A se le administró fluconazol más tinidazol más acitromicina y al grupo B fluconazol, tinidazol más clindamicina, teniendo un valor de P en 1 para todos estos, lo que significa que no hubo significancia.
Dentro de la eficacia microbiológica, es decir, dependiendo del tipo de microorganismo encontrados, igual se le administraron los dos tratamientos, obteniendo una curación microbiológica en un grupo del 96% y en el otro del 100%, pero el valor de P fue de 0.8, es decir, no hubo significancia. De acuerdo a la sintomatología, tenemos que los dos tratamientos obtuvieron el 100% de curación y un valor de P de 1, es decir, no hubo significancia. Los eventos adversos que presentaron fueron epigastralgia, vértigo, insomnio, ansiedad, taquicardia, gastritis, náuseas y vértigo. Dentro de la evaluación de la eficacia de ketoconazol de 800 miligramos y clindamicina de 100 miligramos, un grupo fue administrado con tabletas, mientras que el otro fue administrado con cápsulas vaginales, obteniendo los siguientes resultados. Dentro de las características basales que se pudieron observar, como prurito, ardor, secreción genital anormal, con un valor de P de 0.3, 0.2 y 0.5, es decir, no hubo significancia. De acuerdo al tipo de infección, como vaginitis, vaginosis, vaginitis mixtas, igual con un valor de P mayor de 0.05, es decir, no tuvieron significancia. De acuerdo a la evaluación del tratamiento por parte de los pacientes que lo valoraron como útil y cómodo, útil y molesto, cómodo y efectivo, molesto y no efectivo, con un valor de P de 0.4, es decir, no hubo significancia. Aquí tenemos unos cuadros donde se presenta la patología y el fármaco de elección, como es el chancro blando o chancroide, ceftriaxona, sífilis primaria, penicilina benzatínica, linfogranuloma venéreo, doxiciclina, herpes genital, aciclovir, tricomoniasis vaginosis, el principal esquema metronidazol y como esquema alternativo tinidazol, en la candidiasis el principal el fluconazol y como alternativo el itraconazol. Gracias por su atención.